Buenas noches, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra para este día en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. La palabra dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra en este día nos habla acerca de Nicodemo, y cuando nosotros nos preguntamos acerca de quién era Nicodemo, en este mismo libro podemos encontrar, en el libro de Juan, podemos encontrar una respuesta acerca de ello. Y Nicodemo era una persona eh, maestro en la escritura, dice, era un principal entre los judíos, adinerado, y pertenecía al Sanedrín, que era un grupo predilecto de entre los judíos también. Era fariseo, al igual que Pablo el apóstol, y aunque tenía todo en su vida, fue a visitar a Jesús para preguntar acerca del reino de Dios. Siendo él, cierto, como le dije, uno de los principales, y siendo maestro él en la escritura, tiene la necesidad de ir a Jesucristo para preguntarle acerca del reino de Dios, ¿cierto? Entonces quiere decir que él parte hablando con Jesús y diciéndole: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y cuando nosotros vemos esta pregunta de esta persona, de Nicodemo, eh, tenemos que entender que hubo en él humildad para poder presentarse ante Jesús, aunque lo hizo de noche, ¿cierto? Quizás por miedo a que lo apuntaran o que le dijeran algo, pero fue más grande lo que había en su corazón, aquella interrogante que se puso en su vida, la cual era necesaria resolver, y que no había nadie más que pudiese resolverla más que Jesucristo. Entonces por eso él va donde Jesucristo, y sabiendo él en su corazón que él era el que podía responderle. Pero hay un problema, ¿cierto? En esto, en que cuando llega Nicodemo a hablar con Jesús, tienen un problema de comunicación, porque Jesucristo le está hablando en la forma espiritual, ¿cierto? Saliéndose un poco del protocolo, como diríamos nosotros, porque Jesús podría hablarle en acción o en respuesta, ¿cierto?, a la palabra, de acuerdo a lo que decía la escritura, pero Jesús no lo quiso llevar a la escritura porque sabía mucho de la escritura, Nicodemo, pero Jesús lo quería llevar a la parte espiritual, lo quería llevar hacia el mensaje que Jesús traía a los hombres, ¿cierto? Cómo Dios quería perdonar al hombre, cómo Dios quería proveer la salvación para el hombre, ya no a través de la ley, porque sabía que el hombre a través de la ley falla, a través de la ley la pervierte, a través de la ley no puede llegar al reino de Dios. Entonces por eso que Dios prepara esta vez la salvación a través de Jesucristo, y a través de Jesucristo en la cruz. Entonces por eso que Jesús parte, ¿cierto?, diciéndole a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque esto era algo nuevo, no solo para Nicodemo, sino para todos los judíos que pudiesen escuchar este nuevo mensaje. Y es por eso que Jesús muchas veces no es comprendido con este mensaje, porque ellos lo que querían escuchar era el mensaje, ¿cierto?, basado en la ley, así como había sido hasta ese momento, ¿cierto? Los profetas hablaban acerca de la ley, pero también hablaban acerca de este Mesías que iba a venir para redimir al pueblo de Israel. Y eso es lo que ellos nunca pudieron entender, eso es lo que nunca pudieron entrar en razón acerca de quién era Jesucristo, y cómo es que esto que fue para ellos como la perdición, para nosotros vino a ser la salvación de nuestra vida, para nosotros que no éramos de Israel, para nosotros que no éramos del pueblo escogido, ¿cierto? Sino que nosotros éramos gentiles. Quiere decir que ni siquiera teníamos derecho, ¿cierto?, a pertenecer a este pueblo de Dios. Entonces dice, si nosotros leemos, ¿cierto?, lo que hemos leído ya, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces esto era lo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? Cuando Jesús le dice que el hombre tiene que nacer de nuevo, no se refiere a que tenga que volver a la mamá a la clínica, ¿cierto? Y dar a luz a esta persona otra vez, sino que se refiere a que tiene que nacer del Espíritu, ¿cierto? Tiene que nacer a una nueva vida y esa no es a través, ¿cierto? Como fue en un principio, cuando él nace, ¿cierto? En el vientre de la madre y se forman sus huesos y se forma el hombre, sino que aquí son otros los componentes que van formando a esta nueva criatura, ¿cierto? Que quizás ya en un cuerpo grande, pero es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque están haciendo a algo nuevo, a algo que Dios ha preparado para que el hombre se vaya formando, pero ya de otra manera, de otra forma, ¿cierto? Entonces el hombre, aunque tenga años, ¿cierto? Pero en el Evangelio ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura y tiene que aprender, ¿cierto? Lo que es el Evangelio de Jesucristo. Tiene que aprender lo que es el nuevo caminar, pero ahora con Dios, no solo, sino que tiene que aprender a ser guiado por Dios. Y eso es quizás lo que más nos cuesta, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Donde hay tanta tecnología, donde hay tantas personas que dicen tener la razón, donde hay tantas personas que dicen que ellos tienen la verdad, ¿cierto? Pero la verdad está escrita en la palabra de Dios y esa es la que nosotros debemos aprender y seguir. Entonces, dice, cuando se refiere, ¿cierto?, a nacer de agua, deben nacer de agua, le dice Jesucristo a Nicodemo, para poder ver el reino de Dios, deben nacer de agua y de espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que era nacer del agua, ¿cierto?, el primero que predicó acerca de nacer del agua fue Juan el Bautista. Entonces dice que y esto lo podemos nosotros encontrar en Mateo 3:1 y podemos ver, ¿cierto?, si usted quiere verlo, buscarlo en su casa. Dice que comienza el ministerio de Juan el Bautista, su predicación era para arrepentimiento. Las personas salían de las ciudades, ¿cierto?, cercanas o no tan cercanas, e iban al desierto a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, que no era un mensaje tan simple ni tan acogedor como hoy en día la gente espera, ¿cierto? Hoy en día la gente quiere que el mensaje de parte de Dios sea solo de amor y no de corrección, pero Juan el Bautista le decía a aquella gente que salía a escucharlo, sobre todo a aquellos que eran como principales, los que estaban encargados de entregar la palabra, le decía: a ustedes, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cierto? No eran palabras que ellos esperaban más, aún así ellos se bautizaban con Juan, y Juan los bautizaba en el río, ¿cierto? Para remisión, para perdón de sus pecados, ¿cierto? Y este bautismo representaba, ¿cierto?, la muerte del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era sumergido en el agua y esa era la representación de la muerte. Y cuando el hombre salía del agua, el hombre ya se había arrepentido de sus pecados y tenía que comenzar una nueva vida. Y Juan se los decía así, le decía que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que el que robaba ya no robe más, sino que comparta, el que cada uno tenía que hacer de acuerdo a su labor, ¿cierto? Algo que fuera distinto a lo que hacía antes de empezar este nuevo caminar después del bautismo, ¿cierto? Entonces le dice eh, que tenía que hacer buenos frutos, ¿cierto? Esa es la petición que Juan le hacía, pero y también les decía por qué, porque el hacha ya está puesta, y si el árbol no da buenos frutos, entonces el árbol va a ser cortado, ¿cierto? Cuando dice el árbol se refiere a la persona que escuchó este mensaje, ¿cierto? Y dijo: yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que he hecho malo, pero después no cambia, ¿cierto?, su forma de ser, sino que sigue haciendo lo mismo. Entonces quiere decir que está el hacha puesta, ¿cierto?, para ser cortado. Ahora, no siempre va a ser que usted se arrepintió, ¿cierto? Y se va a volver a equivocar. Eso va a pasar, pero Jesús también dice que abogado tenemos en Cristo. Por eso Él murió en la cruz, porque Él pudo entender nuestra forma de ser, porque Él vivió todo lo que vivió, lo vivió en la carne como nosotros. Él fue todo Dios, pero también fue todo hombre. Si usted pudiese ver a Jesucristo hoy en día, ¿cierto? Podría verlo. No si usted lo pudiera ver como estuvo antes de morir en la cruz, usted podría verlo, usted podría tocarlo, usted podría darle la mano, usted podría compartir el alimento con él, ¿cierto? Y si le pasara algo triste, él pudo mostrar, ¿cierto?, a aquellos que estaban, que le rodeaban, que también sufría, ¿cierto? Cuando muere Lázaro, dice que Jesús lloró. Cuando vio a la viuda, ¿cierto?, acongojada, que llevaba a su único hijo a enterrarlo, ¿cierto? Dice que Jesús se conmovió y le devolvió la vida y le devolvió el hijo a la viuda,
¿cierto? ¿Por qué? Porque en su corazón también había los mismos sentimientos que tenemos nosotros, ¿cierto? Tristeza, alegría, pena, ¿cierto? Deseos de mejorar la vida del otro. Todas esas cosas hay cuando Jesucristo viene a morar a nuestra vida. Entonces también si usted le puede ver enojado cuando los cambistas estaban en la casa de Dios, ¿cierto? Cuando Él lo echó fuera, entonces Jesús también se enojó. ¿Por qué? Por el uso que le estaban dando a la casa de Dios. Ya no era la casa de Dios, sino que era la casa para hacer cambio, para hacer negocio. Se había transformado la casa de Dios. Mire, se parece a lo de hoy en día, ¿cierto? Pero eso no debe ser, sino que si Dios ha permitido que todo esto haya pasado en este tiempo, es para que la iglesia pueda retomar el camino. Quizás yo creo que queda muy poco tiempo para la venida de Jesucristo y debe el hombre aprovechar este tiempo, la iglesia sobre todo, aprovechar este tiempo para buscar a Dios, para buscar de parte de Jesucristo, ¿cierto? La salvación y la vida eterna. Deben nacer de nuevo, ¿cierto? Del agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Cierto? Nace entonces el poder llegar a ver el reino de Dios en que nosotros tenemos que tener el arrepentimiento. Tiene que nacer en nuestro corazón el arrepentirnos, ¿cierto? De nuestros errores, de nuestras faltas, de aquellos en que nos equivocamos, ¿cierto? Y debemos buscar el bien. Entonces después dice, y después le dice, debe nacer también del Espíritu. Y la respuesta acerca del nacimiento del Espíritu, usted la encuentra también en el libro de Mateo número 3, versículo 11, ¿cierto? Si usted busca la palabra, va a encontrar qué es lo que dice, ¿cierto? Dice, Juan el Bautista es el que habla aquí, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, aquí habla acerca, cierto, también de la venida de Jesucristo. Dice que Él va a hacer el bautismo, cierto, en fuego, cierto, que es el Espíritu Santo. Y dice que va a recoger a unos en el granero, cierto, en su lugar de acopio, donde se guardaba lo que estaba bueno para la cosecha. Y lo otro se quemaba, ¿cierto? Lo que no servía, ¿cierto? De aquello que se había cosechado, que era la paja o el sobrante del trigo, eso se quemaba, entonces eso no servía. Entonces, si usted y yo queremos ser parte del granero de Dios, entonces tenemos que buscar acerca de las cosas de Dios y hacer su voluntad. Y esto quiere decir que tiene que venir primero a nosotros, ¿cierto? El arrepentimiento, ¿cierto? Como lo dice la palabra, así como le decían a Nicodemo, ¿cierto? Que era un principal y tuvo que ponerse en movimiento, ¿cierto? Tuvo que hacer algo él para poder eh, llegar a esta conclusión, ¿cierto? Para que Jesús pudiese hablar a su vida, Él se acercó, Él le buscó. Y eso es lo que debe hacer cada uno de nosotros, a su forma, a su modo, ¿cierto? Y como usted interprete, ¿cierto? Pero usted busque, indague, pregunte, ¿cierto? Si hay alguien que a usted piense que puede usted hacerle preguntas acerca de lo espiritual, no le juzgue por cómo es él. Si usted sabe que él es cristiano, entonces pregúntele, ¿y qué debo hacer para buscar de parte de Dios? Y él le va a guiar o él le va a decir qué es lo que debe hacer. Pero lo primero que debe hacer usted es entregar su corazón a Dios en la forma que usted crea que es posible, ¿cierto? A través de una oración. La oración es una conversación, es un intercambio, ¿cierto? De palabra, de pensamiento. Es como cuando yo le estoy conversando a usted ahora, ¿cierto? Esto es un monólogo, porque yo le estoy hablando a usted acerca de la palabra de Dios y usted no me puede contestar porque usted está viendo este video. Es algo que ya está grabado. Entonces, pero la conversación con Dios no, es algo diferente, es algo que usted le pide a Dios que entre en su corazón, que transforme su vida, que cambie. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando, pero sea lo que sea, yo le digo que Dios puede hacer un cambio en su vida. Yo le digo que Dios puede transformar su vida. Y así como Dios le dice a Nicodemo que debe cambiar, ¿cierto? Que siendo él uno de los principales de la sinagoga, ¿cierto? Teniendo dentro o a la mirada de los hombres, teniendo muchos atributos para llegar a la presencia de Dios, Jesús lo primero que le dice, debes nacer de nuevo, ¿cierto? Quiere decir que él no estaba para el reino de Dios,
Por algo le dice, debes nacer de nuevo. Era otra cosa la que tenía que hacer. No le bastaba con saberse las escrituras al revés y al derecho. No le bastaba con tener dinero. No le bastaba con tener una buena posición económica. No le bastaba con ser uno de los principales de